finalmente el gobierno, pese a haberse opuesto inicialmente, reconoció, dio un bono de 1.000 soles para los militares y policías, el cargo del grado de comandante para abajo, y además dispuso una comisión de alto nivel para que en un plazo de 4 meses presente una propuesta de reestructuración de las Fuerzas Armadas y Policiales y de las remuneraciones dentro de eso. Estamos con el almirante Jorge Montoya para conversar acerca de este tema. Almirante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cuál es su opinión acerca de la solución, digamos, que habría dado el gobierno? Bueno, es un paso adelante en este tema de las remuneraciones y las pensiones. Hacía muchísimos años que no se tocaba este punto, como se ha venido tocando en este último mes que ha pasado. Y creo que estamos satisfechos en el sentido de que el gobierno lo ha puesto ya en su agenda y ha dado un primer paso, que ha sido el dar el bono de reconocimiento al personal en actividad y discapacitados. Después de esto viene algo más profundo que eso, que es la Comisión de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que así dice el decreto. Este es un tema ya de palabras mayores, y creo que el plazo que se ha dado, que inicialmente criticábamos que era muy largo para lo que era remuneraciones, que es cierto, para remuneraciones ya está todo dicho, para la reestructuración de las Fuerzas Armadas es muy corto. Muy corto, efectivamente es lo que señalábamos acá ayer, porque lo que señala el decreto es que efectivamente la comisión va a hacer una propuesta de reestructuración, no de los sueldos, sino de las Fuerzas Armadas y Policiales, y en ese contexto plantear el tema de los sueldos. Entonces es una cosa, eso son palabras mayores, y así debería ser además. Sí, pero creo que una cosa no quita la otra. Se puede atacar el tema de las remuneraciones y la caja de pensiones sin necesidad de estar hablando de la reestructuración de las Fuerzas Armadas. La reestructuración de las Fuerzas Armadas es un tema mucho más complejo. Ahí tienen que participar las 3 instituciones. No, pero eso me imagino que la reestructuración tiene que ver también con la cantidad de personal, con el tipo de equipamiento que vamos a tener, porque aquí hay que balancear el tema de los sueldos con el tema de las necesidades de equipamiento, de mantenimiento de ese equipamiento, porque de nada sirve adquirir si no se puede mantener. Se necesita plata para mantener, plata para las maniobras. Tenemos, usted es marino, barcos que no se pueden mover, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve subir los sueldos si no podemos mover el barco? Claro, entonces, hay que combinar todo. El tema es complejo, pero hay un tema que es urgente, que es el de las remuneraciones y las pensiones. Y un tema mucho más complejo, que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que amerita un estudio mucho más profundo. Mucho he escuchado hablar de que hay que reducir y tener fuerzas profesionales. La Marina es profesional en 100%, la Fuerza Aérea también. El único problema es el Ejército. Y el Ejército ya ha buscado una solución intermedia que tiene un costo fiscal más elevado que el actual. Entonces, cuando buscamos modernizar, no buscamos reducir presupuestos, buscamos aumentar presupuestos. Bueno, pero por eso mismo mayor razón para considerar, no podemos ver lo de los sueldos independientemente de la modernización o de la reforma. Al contrario, tiene que ser parte de. Debería ser parte de una cosa mucho mayor, pero acá estamos hablando de urgencias. El personal naval, militar y de la Fuerza Aérea y Policía Nacional, con los sueldos actuales, ya no puede seguir sobreviviendo. Este bono es una cosa temporal y puntual. Esta situación está así hace varios años, ¿no? Está hace muchísimos años, pero ya hemos llegado al límite. O sea, hemos estado avanzando poco a poco, en algún momento se llega al límite, ya se llegó al límite. Eso tiene que afrontarse de manera rápida. El tema de reestructurar las Fuerzas Armadas es bien complejo, no es sencillo. Nos hemos reducido en el gobierno anterior. Pero usted señala pues que ya en el caso de la Marina y la Fuerza Aérea ya estaría avanzado gran parte del trabajo. Es que ahí viene la confusión. Cuando se dice vamos a profesionalizar las Fuerzas Armadas, están hablando del personal de servicio militar voluntario del Ejército. No están hablando de la Marina y de la Fuerza Aérea. En la Marina el 90% del personal es profesional. Y siempre se requiere una cuota de personal de servicio militar para ciertas funciones. En la Fuerza Aérea es parecido. El único problema en este sentido lo tiene el Ejército, que lo está solucionando a su manera. Pero esto no involucra mayores por eso, pues, mayores compromisos en esas instituciones que ya lo tienen solucionado. Entonces el problema de diseño de esta reestructuración, de esta propuesta, no es tan complicado, puesto que ya estaría avanzado en el caso de 2 armas. No, es que el diseño y la reestructuración de una Fuerza Armada depende de qué cosa quiere el factor político. Bueno, el Estado, el gobierno, una vez hay que tener tiene que dar los lineamientos generales para hacer una reestructuración. Y decir, quiero una Fuerza Armada que sean capaces de cumplir esta tarea, y las Fuerzas Armadas técnicamente dirán, para esto requiero tal número de efectivos, tal equipamiento militar, y eso tiene un costo tanto, ¿no? Pero eso no se ha dado. Por eso es hora de darlo. Y eso toma su tiempo, es una deliberación política, un debate, me imagino, que tiene que hacerse, en el Congreso, en varios sitios.
No en 180 días. Pero tampoco se va a resolver de la noche a la mañana, digamos, la propuesta que se haga, cual fuese, aunque se hace, digamos, de incremento de sueldos y remuneraciones, es una propuesta que tendría que implementarse, digamos, en 15 años, por decir una cosa, porque el presupuesto no da para dar un aumento que realmente se necesita. Entonces, tampoco se va a resolver en lo inmediato ese problema urgente que usted llama. En lo inmediato debemos agarrar la primera etapa del estudio de remuneraciones que se hizo el 2007 y aplicarla. No, pero yo creo que no se puede hacer eso. En 1 o 2 años se aplicará la segunda etapa y otros 2 años la tercera etapa. Se ha hablado de etapas, no se ha hablado de años. Acá se han confundido las cosas. ¿Y esa etapa qué cosa es lo que trae? Trae incremento de aportes a la caja militar policial. O sea, no es todo para el que lo va a recibir. Eso va a permitir dar incrementos que van a permitir darle sostenibilidad a la caja. Esto supone resolver también el problema de la cédula viva, porque si no, no se puede hacer eso. El problema de la cédula, para mí, la cédula viva no es negociable. Lo que sí hay que modificar... No se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Hay que modificar ciertas cosas para darle mayor viabilidad. No se conoce mucho de este tema. Solamente los que tienen derecho a la pensión renovable son personal que tiene más de 20 años de servicio. El que tiene menos de 20 años de servicio no tiene derecho a esa pensión renovable. Pero la mayor parte pues tienen más de 20 años. No, la mayor parte. Bueno. Estamos hablando de números reducidos. No son todos los pensionistas los que tienen célula viva. Mejor dicho, perdón, no son todos los integrantes de la Fuerza Armada los que tienen célula viva. Son los que se dan con más de 20 años. ¿Quiénes son los que se dan con más de 20 años? Desde el grado de comandante, digamos. Bueno, comandante, coroneles y para arriba. Son los que llegan a esos grados. ¿Pero la mayor parte se retiran antes? La mayor parte se retira antes, porque es una pirámide. Se necesita una gran base ancha que permita operar en toda la parte operativa hasta los 30, 40 años. Y de ahí pero la mayoría tiene mucha gente, mucho menos gente. Bueno, no sé, habría que ver exactamente cuántos son los que estarían en ese caso, ¿no? Pero en fin, todo eso tiene que verse, además, a mi juicio por lo menos debe verse en el conjunto de todo el presupuesto nacional, es decir, hay otras prioridades también, educación, infraestructura, etcétera. Entonces tiene que verse las necesidades propias de la Fuerza Armada, no solamente sueldos, sino también, como le decía, pues equipamiento, mantenimiento, etcétera, y las otras prioridades nacionales. Es decir, no se puede hacer un aumento tan importante. No es tan importante el aumento que está previsto. Son en 5 años, al cabo de la quinta etapa, según la propuesta que se ha hecho, son casi 6.000 millones. 4.900 millones. Sí, no, más de 5.000. De egreso para el Estado solamente 4.900 millones. Yo leí 5.000 y pico de millones de soles. Ese es el monto y todo eso retorna a la caja, retorna en impuestos, retorna en deducciones. O sea, retorna en aportes. No se va todo al... Puede que retorne, pero el gasto del fisco. El gasto son 5.000 millones de soles. 4.500 millones de soles. Es una cantidad muy grande. Para un proceso en 5 etapas que pueden ser 6, 7, 8 años. Pero hay que empezarlo. Y estamos con eso desde el 2007. Bueno. ¿Cuándo lo vamos a empezar? Creo que ya da una buena señal el gobierno con esto y me imagino que este año se programará lo que va a ir en el presupuesto del siguiente año. Bien, almirante. Vamos a ver pues cómo se maneja este asunto. Muchas gracias por su participación. Gracias. Fue el almirante Jorge Montoya sosteniendo su punto de vista acerca de que no podemos supeditar este incremento a una reestructuración, a una propuesta de reestructuración. Discrepamos en ese punto, pero en fin, ese es el debate en este momento. Vamos a una pausa, regresamos con Gustavo Gorriti, periodista de IDL Reporteros, el asunto, la denuncia sobre digamos, sobrevaloración de los portatropas. Regresamos.